amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video sobre Saint Seiya en su canal favorito Geek.you. Mi nombre es César, administrador del canal y de la página Saint Seiya Your Server. Haciendo una pausa con los videos de Yo Te Cuento Next Dimension, esta semana voy a publicar el siguiente, no se preocupen. Creí necesario primero hablar sobre esta historia. Los que han visto mi video anterior sobre la cronología de Saint Seiya sabrán a qué historia me estoy refiriendo. Es la historia más antigua que se conoce a Saint Seiya. Si no han visto mi video de la cronología, les recomiendo que primero vayan a ver ese video y luego vean este. ¿De qué se trata esta historia? Más que una historia en sí, es un artículo informativo. ¿Recuerdan que en uno de los videos de Yo Te Cuento Next Dimension, cuando hablé de la enciclopedia, mencioné que dentro de la enciclopedia había unos artículos que eran investigaciones ficticias de la Fundación Grad? O sea, eran documentos dentro de la serie. Es como si nosotros nos introdujéramos en el universo de Saint Seiya, estuviéramos en el mundo de Seiya, ¿no? Con todos los personajes ahí, y encontráramos, no sé, un libro escrito por la Fundación Grad. Ya, es una investigación ficticia. Esta historia de las grandes guerras santas es lo mismo. Es un artículo escrito ficticiamente por la gente de la Fundación Grad. Y ese artículo salió publicado el 18 de agosto de 1988 en el Databook Cosmos Special. En este Databook podemos encontrar bastante información, como posibles resultados de combates que nunca ocurrieron, hay mapas, descripción de técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es este artículo, la historia de las grandes guerras santas. Esta historia es comúnmente conocida por los fans de Saint Seiya, sobre todo por los fans de la vieja escuela, los que estuvieron en los foros hace años, como hipermito. Pero no se llama así, esta historia se llama la historia de las grandes guerras santas. Lo que causa confusión con el nombre es que dentro de este documento, escrito por la Fundación Grad, se habla de un hipermito, ¿no? Es como una gran mitología que abarca todas las mitologías del mundo, ese es el hipermito. Quiero que recuerden principalmente lo que les dije sobre la fecha. Esto fue lanzado el 18 de agosto de 1988. O sea, este databook salió cuando todavía se estaba publicando el manga de Poseidón. Así que cuando se lanzó ese databook todavía no existía en manga la saga de Hades. Así que cuando cuente esta historia seguramente van a notar que la Fundación Grad puso en ese documento algunas teorías de lo que podía pasar más adelante. Cosas que ya después vemos que suceden. Sobre el autor de esta historia, la verdad es que nunca se especificó, pero como todas las publicaciones oficiales de Saint Seiya, o está escrito por Kurumada o ha sido supervisado por Kurumada. Pero definitivamente Kurumada ha puesto mano aquí, porque hay cosas que se revelan que luego Kurumada utiliza en el manga. Por ejemplo, se los adelanto, no es ningún spoiler, que el anciano maestro se llama Doko. El nombre del anciano maestro nosotros lo conocemos recién en la saga de Hades cuando Shion lo menciona. Pero aquí, antes de que se publique la saga de Hades y antes de que termine la saga de Poseidón, en la historia de las grandes guerras santas ya nos mencionan que el anciano maestro se llama Doko. También se hace referencia a la posibilidad de que el patriarca, asesinado por Saga, haya sido un sobreviviente de la anterior guerra santa. Eso también se cumplió con Shion. También mencionan de la posibilidad de que Athena tenga un Clot, y eso también se cumplió en la saga de Hades. Bien, antes de empezar déjenme decirles que este Yo Te Cuento es un poco diferente a lo que están acostumbrados, ya que este documento es en su mayoría texto y solamente tiene algunas imágenes de apoyo, ¿no? Entonces, mientras yo vaya narrando la historia, voy a utilizar esas imágenes de apoyo oficiales que salieron en el documento, que la mitad son imágenes hechas por Kurumada, así medio recicladas del manga, y otras imágenes son imágenes nuevas, que definitivamente no las hizo Kurumada, parecen bocetos de hecho, como si fueran dibujos de niños de 5 años en realidad. No son muy agradables los dibujos, pero bueno, son como imágenes de apoyo nada más, hay pocas. La mitad son así dibujadas por Kurumada y la otra mitad son dibujadas por quién sabe. Y cuando yo use esas imágenes de publicación voy a poner abajito a la derecha que dice imagen sacada del documento publicado, ¿no? Algo así. Porque también me voy a apoyar con otras imágenes sacadas del manga, del anime e incluso de los canvas y episodio G. Esta gran historia está separada por eras. Ahí voy a hacer la diferenciación en el video. Y cada era también está separada por sucesos. Y cada suceso normalmente tiene un anexo que enriquece un poco a la historia del acontecimiento que se está hablando. Ah, por cierto, hay dos informaciones en este documento que son bastante controversiales, pero como que se le puede dar una explicación para que encajen con la historia canónica de Saint Seiya. Y de todas formas, recuerden que este es un documento dentro del universo de Saint Seiya, escrito por la Fundación Grad. Y siempre recargo con esto porque si es que más adelante algo contradice este documento, recuerden que como es un documento dentro de la serie y es una investigación de personajes ficticios, puede tener algunos errores, ellos se pueden haber equivocado a la hora de investigar. Pero hasta el momento todo podría encajar tranquilamente en la línea canon de Saint Seiya. Bien, terminando esta aclaración que ya se hizo muy larga, vamos a empezar con Yo Te Cuento, la historia de las grandes guerras santas.
La Fundación Gra tenía la obligación de prepararse para la Guerra Santa que se aproximaba, realizando la investigación de las reliquias y mitos del mundo. Como resultado, los mitos y leyendas esparcidos por todo el mundo son finalmente concentrados en este llamado hipermito. Este es el hipermito. Saint Seiya, la historia de las grandes guerras santas. Para contar el hipermito, que narra las guerras santas, es necesario volver un instante al periodo anterior a la era mitológica. Volver al momento del nacimiento del universo. A partir de ese momento, el hipermito comienza. Tiempo desconocido. Anexo. El misterioso periodo antes del Big Bang. El Big Bang es el comienzo del hipermito. ¿Cómo era el mundo antes de eso? ¿Y cuál sería su relación con el hipermito? Es desconocido por cualquiera en este mundo contemporáneo algo anterior al momento del Big Bang. El Big Bang. Anexo. El gran dios del tiempo, Cronos. De acuerdo con el hipermito, este Cronos está relacionado de alguna forma con el Big Bang, que se volvió el detonante del nacimiento del universo. Aunque exista un dios en la mitología griega, padre de Zeus, también llamado Cronos. A ver, esta es la primera cosa que normalmente confunde a los fans, la primera afirmación controversial. Ya que así como en la mitología griega, aquí en la historia de las grandes guerras santas se hace la diferenciación de dos Cronos. El Cronos que se está hablando aquí es el Cronos que es como que la personificación del tiempo. Es el dios del tiempo, sí, pero es como que si fuera el tiempo en sí personificado. Y existió antes del Big Bang. Ese es el primer Cronos. El otro Cronos, que es padre de Zeus, es uno de los 12 titanes principales, ¿no? La primera generación de titanes. Los titanes son una especie de raza o clan de dioses. Los dioses preolímpicos. Entonces, ¿cuál es el Cronos que nosotros vemos en el Next Dimension? ¿Cuál es el Cronos que nosotros vemos en el episodio G? ¿Y cuál es el Cronos que nosotros vemos en los Canvas? A ver, ¿por qué esto necesitaría una aclaración? El tema es que en griego, el primer Cronos y el segundo Cronos se escriben diferentes, pero en japonés se escriben igual. Entonces es difícil poder distinguirlos. En Next Dimension, el Cronos que nosotros vemos ahí, tiene todas las características para hacernos pensar que es el primer Cronos. El Cronos que existe desde antes del Big Bang. Se menciona además que es un dios incorpóreo, así que eso hace pensar que es el tiempo en sí, como está hablando inicialmente. Sin embargo, al final del capítulo 18 hay una frase en destaque. Esas frases en destaque al final de los capítulos son conocidas por todos, ¿no? Los que leen manga, al final de cada capítulo siempre hay unas letras como que grandes que ponen ¿y qué pasará ahora? O ¿cómo terminará esto? ¿No? Una frase así para que te deje con expectativa para el siguiente capítulo. En la frase final del capítulo 18 sí menciona que estamos hablando de Cronos, el padre de Zeus, a pesar de que todo indique que no lo es, porque ese Cronos que vemos en Next Dimension jamás menciona eso, ¿no? Que es padre de Zeus. Y cuando ve a Athena tampoco le dice, oye, tú eres mi nieta, eres mi familiar. En ningún momento se hace una alusión a eso. Entonces todo parecía indicar que era el Cronos antiguo. Lo único que contradice eso es la frase específica que dice que es Cronos el padre de Zeus. Sin embargo, en el tomo recopilatorio de Next Dimension, para los que saben de manga ya saben que los mangas salen por capítulos en las revistas semanales y luego se juntan en un solo tomo, ¿no? Y esas frases de destaque del final de cada capítulo no aparecen, porque en el tomo salen todos los capítulos juntos de corridos, ¿no? Como si fuera una historia larga. Así que podríamos decir que entonces en la versión final de Next Dimension no se hace ninguna referencia a que Cronos es padre de Zeus. En Next Dimension no se dice ni siquiera que es titán. Sin embargo, estoy completamente seguro que más adelante vamos a ver a Cronos de nuevo y quizás aclaren eso. Todavía es como que lo tomen con pinzas, déjenlo ahí. No se especifica muy bien de qué Cronos estamos hablando. En el episodio G sí se especifica que estamos hablando de Cronos el titán, padre de Zeus. Tiene cuerpo físico. De todas maneras, si termina siendo padre de Zeus el Cronos de Next Dimension, yo creo que en algún momento también podría adoptar una forma física, ¿no? Pero bueno, ya sabremos en el futuro. Y el Cronos que vemos en los Canvas, se supone que es el Cronos antiguo, el que está antes del Big Bang, no el padre de Zeus. O al menos la autora Shiori Teshirogi trató de que sea el mismo Cronos de Next Dimension, porque vemos que aparece el reloj gigante igual que aparece en Next Dimension, ¿no? Pero aquí en los Canvas también obtiene una forma física, como estaba diciendo que de repente podría ser el Cronos de Next Dimension. Bueno, no sé si lo entendieron o terminé enredándolo más. La cosa es que mitológicamente y también en la historia de las grandes guerras santas nos cuentan que hubo un Cronos más antiguo que es como que la personificación del tiempo o el tiempo en sí.
Y existe otro Cronos, que es el padre de Zeus, que con seguridad vemos en Saint Seiya Episodio G. La era de la creación del universo. El nacimiento del universo. La gran voluntad, Big Will o voluntad divina, liberada por el Big Bang, chocó con fragmentos del universo formando las estrellas que brillan en el cielo y el vacío del espacio en que vivimos. Anexo. La acción de la voluntad divina en el universo. La voluntad divina se desarrolló en el vacío espacial a través del Big Bang, expandiéndose como flechas de luz formando las estrellas. Pero entonces, ¿de dónde habrá nacido esta voluntad divina? La era de la creación de la Tierra, el surgimiento de la vida. Como narra el Ibermito, la gran voluntad creó en cierto planeta, de cierta estrella, primero a Gaia, enseguida a Urano y Pontos, y fue así que surgió la vida. La vida, que brotó en aquel planeta, evolucionó su forma hasta formar la imagen de los dioses. Tiempo después, la humanidad nacería. A ver, aquí tenemos un nuevo término, el Big Will o gran voluntad en español. Parece ser un nuevo poder que se generó luego del Big Bang, y que eso fue lo que creó la vida. Creó, como ya mencionaron aquí, a Gaia, a Uranos y a Pontos. Este nuevo poder nos recuerda un poco al Dunamis que aparece en Saint Seiya Episodio G. Los que ya leyeron Episodio G sabrán que el Dunamis es el poder que tienen los dioses. En Episodio G se menciona que el Cosmo aparentemente es una imitación del Dunamis, pero más incompleta, porque a diferencia del Cosmo, que es un poder destructivo, el Dunamis puede crear y modificar la vida, puede crear vida, no solo puede destruir. Entonces ese es el poder que tienen los dioses. Esto nos recuerda un poco a lo que era el Dunamis, ¿no? El Big Will, porque creó vida, creó a los tres dioses primigenios, como ya dije, Gaia, Uranos y Pontos, aunque en mitología, la verdad, se crea a Gaia primero, y luego ella da luz a Uranos y a Pontos. Y con ambos ella tiene hijos, ¿no? Entonces ya saben cómo es la mitología griega. Pero aquí en este escrito no se menciona en ningún momento que Gaia dio a luz a sus hijos y luego estuvo con ellos, ¿no? En mitología estos tres dioses son tomados como si fueran la personificación de la tierra, del cielo y del océano. O sea, es como si fueran ellos en sí, pero pueden personificarse en forma humana, por así decirlo. Entonces parece que gracias a este poder que tienen esos dioses es que se generó también la vida humana animal. La era de los dioses. Zeus, Hades y Poseidón. Habiendo nacido muchos humanos en la tierra, surgieron aquellos que llegaron a despertar la gran voluntad. Si la manifestación del cosmos se da por el séptimo sentido, se puede decir que la gran voluntad es el supersentido que va mucho más allá de los demás. Entonces, al inicio, surgieron estos seres que manifestaron la gran voluntad. Ellos se llamaban Zeus, Hades y Poseidón. Fueron reverenciados como dioses por las personas y expandieron sus poderes. Luego, Zeus pasó a gobernar el cielo y la tierra, Poseidón el mar y Hades el inframundo. Anexo. Los mitos del mundo y el hipermito. Los dioses que aparecen en los mitos por el mundo están en el hipermito. Todos ellos son considerados humanos que manifestaron la gran voluntad. De este modo, todos los mitos fueron derivados de este hipermito, independientemente de ser mitología griega. A ver, aquí viene otra de las partes controversiales de esta historia. Esta es la más controversial, de hecho. Menciona que Zeus, Hades y Poseidón eran humanos que manifestaron la gran voluntad y luego fueron considerados dioses. Además de esto, se menciona que todas las deidades del mundo, ahí vemos una imagen donde sale Jesucristo y otras deidades, todas esas deidades son humanos que despertaron la gran voluntad. Entonces como que what the fuck, ¿no? Hace rato cuando hablamos de Cronos se especificó que Zeus era hijo de Cronos. Entonces ¿cómo es que es un humano que ha despertado la gran voluntad? Zeus debería ser una deidad ya desde su nacimiento por ser hijo de uno de los titanes, ¿no? Esto podría tener una explicación. Veamos, a diferencia de Hades y Poseidón, que en cada guerra santa ellos toman el cuerpo de un humano, Atena no hizo eso. Atena no reencarnó mediante un receptáculo humano. Atena encarnó en la tierra. Ella llegó y apareció hecha humana. Entonces, al decir que Hades, Zeus y Poseidón nacieron como humanos que despertaron la gran voluntad, podría ser este caso. Podría ser que ellos llegaron a la tierra como encarnaciones humanas
y luego despertaron su poder divino como dioses, la gran voluntad. Así como hizo Atena, porque Atena al principio no había despertado por completo, una diosa, ¿no? Entonces quizás a eso se refiere, que ellos estuvieron en la tierra como humanos y fueron considerados como tales, ya que no habían despertado poder hasta que lo hicieron, ¿no? Y ya se volvieron deidades. Esa es la explicación, quizás un poquito rebuscada, que se le puede dar a esta parte de la historia de las grandes guerras santas. Ahora, esto se aplica para todas las deidades del mundo. Por eso al inicio les decía que este hipermito del que están hablando aquí es la unión de todas las mitologías. Parece que esta es la base en la que se apoyaron para poder hacer, por ejemplo, las películas de Lucifer, para hacer la saga de Asgard con los dioses asgardianos, y también en episodio G podemos ver que aparecen deidades egipcias. Esto parece validar que existen no solo los dioses griegos, sino los demás panteones alrededor del mundo. El nacimiento de Atena. En la mitología griega se afirma que Atena nació de la cabeza de Zeus que se había partido, pero no hay una descripción explícita sobre su nacimiento en el hipermito, aunque exista la teoría de que la verdadera misión de Atena también está oculta en el momento de su nacimiento. Anexo. ¿Atena posee un clot sagrado? Conforme a la mitología griega, Atena posee un escudo y una lanza. Se afirma que ella nació con armadura y casco. Si esta descripción es correcta, se puede pensar que Atena realmente traía un clot sagrado, ya que el escudo apareció. ¿Estará próximo el día en que el clot sagrado de Atena aparezca? Recuerden lo que les dije, esta publicación salió antes de que termine el manga de Poseidón, por eso ponen el clot de Atena como si fuera algo que podría aparecer. La desaparición de Zeus. Dice que cierto día, Zeus confió la tierra a Atena, desapareciendo en dirección al cielo. Anexo. El paradero de Zeus. Zeus, el dios omnipotente que desapareció de repente, ¿por qué se fue? ¿Por qué dejó la tierra a Atena? ¿Cuál es el verdadero propósito de Zeus? La existencia de Zeus está repleta de misterios en el hipermito. Dicen que el verdadero hipermito será revelado cuando los misterios de Zeus sean resueltos. Poseidón, el inicio de los preparativos para la invasión de la Tierra. Poseidón, al tanto de la desaparición de Zeus, comienza a prepararse para destronar a Atena como divinidad principal de la superficie de la Tierra. Por eso, poderosos guerreros fueron reunidos de los 7 mares, siendo denominados marinos. Anexo. El principal dios de los mares, Poseidón. A pesar de haber construido su reino en las profundidades del mar, Poseidón siempre soñó con ser el gobernante de la superficie de la Tierra. En la mitología griega, se afirmaba que Poseidón tenía la habilidad de crear diversas formas de vida. Así, él decidió cambiar la situación dando scales a los marinos. Poseidón invade la Tierra. La Primera Guerra Santa. Poseidón, el principal dios de los mares, deseando volverse el principal dios de la Tierra, comienza la invasión de esta, la cual es regida por Atena. Los guerreros de la Tierra no tenían oportunidad frente a la opresiva capacidad militar de los marinos. En ese momento, dicen que Hades observaba desde las profundidades del inframundo la desastrosa escena en la Tierra. Anexo. Marinos, soldados sin igual. Para un marino, es destinado un protector llamado Scale, producido con oricalco, no permitiendo que cualquier arma en toda la Tierra los atraviese. Ya que no había protección en la faz de la Tierra contra los ataques de los marinos, los guerreros de la Tierra eran eliminados. Finalización del palacio fortificado Atlantis. Poseidón hizo de su gigantesco palacio fortificado sobre el Atlántico una base en la línea frontal para la invasión de la Tierra. Con la conclusión de Atlantis, Poseidón aumentó su ferocidad en conquistar el mundo. Anexo. El palacio fortificado de Atlantis. La fortaleza marina que Poseidón construyó era gigantesca. Debido a su extraordinaria grandeza, era conocida como Palacio Continental. Decían que el poder de defensa de sus impenetrables murallas haría que cualquier esfuerzo de miles de soldados sea en vano. Su existencia es contada al mundo tras el mito del continente perdido de la Atlántida. Ojo, no confundir la fortaleza de Atlantis con el santuario submarino. Ya se dijo que a pesar de que Poseidón tuviera su propio palacio debajo del océano, él quería invadir la Tierra, ¿no?
se refiere al santuario submarino, al que vemos en Saint Seiya clásico, donde Seiya y los demás van a destruir los pilares. Es ese santuario submarino. Atlantis solamente se menciona acá, no llegamos a verlo en Saint Seiya clásico, ¿no? Pero sí se dice que Poseidón tiene varios templos. Atlantis lo vemos por primera vez en los canvas, y de ahí he sacado las imágenes que he puesto como referencia. Ya saben, en la etapa en que Dee y el Cardia se encuentran con Unity. Ahí descubren escondido Atlantis. Anexo. ¿Qué es la Guerra Santa? Después de la invasión de la Tierra por Poseidón, toda disputa originada por la manifestación de la voluntad de los dioses pasó a ser llamada Guerra Santa. Los santos de todas partes se concentraron en el santuario bajo las órdenes del Papa para esperar a Atena, quien desciende a la Tierra cuando la maldad se esparce en este mundo. Es la Guerra Santa. La Guerra Santa parece ocurrir en medida cada 250 años. Dicen que Shaka es el santo de oro que tenía conocimiento sobre la sucesión de las guerras santas. El nacimiento de los santos, los guerreros sagrados. Los más famosos guerreros de la Tierra eran destruidos por los violentos ataques de Poseidón. Al pasar de los años, restaban nada más los jóvenes en el campo de batalla. Ya que Atena detestaba las armas, los jóvenes luchaban con sus propios cuerpos como armas. Atena, compadecida por los jóvenes que se lastimaban, les dio protectores llamados clots. Los jóvenes que las utilizaban eran llamados santos. Anexo 1. ¿Qué son los clots sagrados? Los clots sagrados que los santos usaron fueron creados conforme a las instrucciones de Atena. Dicen que fueron hechos por maestros alquimistas en el continente Mu, teniendo como materia prima el oricalco y el gamanio. Si pequeños daños les fueran causados, ellos pueden autorregenerarse con el empleo de polvo de estrellas. La caja del clot donde los clots son colocados sirven como un dispositivo de preservación de la vida del clot. Cada clot posee una especial para sí, y en ellas parece que recibieran el poder que les proporciona la función de autorrestauración. Anexo 2. Las constelaciones son los bocetos de los clots. Se puede decir que las 88 constelaciones que brillan en el cielo nocturno son como bocetos para los clots, dispuestas conforme a las ideas de Atena. Esto puede tener relación con el hecho de que sin la misma constelación que el clot, no será posible equiparlo. La derrota de Poseidón. A causa del surgimiento de los guerreros sagrados, Atena superó la inferioridad numérica, acabando con las ambiciones de Poseidón. Dicen que ella intentó persuadirlo a volver al mar, pero Poseidón rechazó la oferta de Atena, encerrándose en Atlantis con los marinos, provocando un gran terremoto y el gran diluvio. Enfurecida, Atena envió 8 santos a Atlantis. Al final de la violenta batalla, Atlantis fue destruido, sumergido por los 8 santos a las profundidades del mar. Anexo 1. ¿Los santos son las raíces de los Blue Warriors? Poseidón, quien fue derrotado por Atena, tuvo su alma sellada en las tierras del Polo Norte. Para vigilar a Poseidón, algunos santos fueron hacia el Polo Norte. Ya viviendo allí, dicen que una nación fue levantada. Al parecer, esos guerreros sagrados se volvieron los guerreros de hielo, los Blue Warriors. Si se están preguntando quién rayos son los Blue Warriors, debe ser porque no vieron mi video anterior sobre la cronología, porque ya les expliqué que los Blue Warriors aparecen en un Gaiden especial entre la saga de los 12 templos y la saga de Poseidón en el manga, ¿no? Que es un Gaiden que es un poco controversial porque como que no encaja ahí, pero ya les expliqué que puede tomarse como si fuera un recuerdo de Hyoga, ¿no? Algo rebuscado, pero ahí va. El caso es que aquí nos están explicando por qué es que los Blue Warriors están ahí. Aparentemente eran los encargados en la antigüedad de vigilar a Poseidón. Anexo 2. La creación del santuario. Capítulo del momento de la batalla decisiva. 7 generaciones después de la primera Guerra Santa, un templo en honor a Atena fue construido en las profundidades de la actual ciudad de Atenas. Luego, fueron construidos los 12 templos del Zodíaco y otras obras teniendo al templo de Atena al centro. Cuando la región del Ateneo quedó lista, cierto día pasaron a llamarlo santuario. El santuario fue establecido. La era del caos. La batalla contra los Gigas, Gigantomaquia. Cierto tiempo después del fin de la Guerra Santa, Atena y los santos tuvieron que enfrentarse a la tribu de los gigantes, los Gigas, que amenazaban al santuario. Sobre ellos no hay detalles, su existencia está envuelta en un velo de misterio. La fuerza de combate de ellos, en tanto, superaba a la de los santos de Atena. Con relación a los Gigas, Hades, el rey del inframundo, los trajo de un mundo anterior al Big Bang. Dicen que eso fue obra de Zeus, el dios todopoderoso.
La guerra contra los gigas no puede ser llamada Guerra Santa, ella es llamada Gigantomachia, que en griego quiere decir guerra contra los gigantes. Anexo: la guerra contra los gigantes. De acuerdo con la mitología griega, Gaia, diosa de la tierra, engendró secretamente a los gigantes, en una caverna al norte de Grecia. La Gigantomachia fue la guerra de ellos desafiando a los dioses. Se considera que los dioses del Olimpo, inclusive Zeus, fueron obligados a participar de esta dura batalla sin precedentes. Hasta que, según la mitología griega, solo un gigante quedó al final, Encélado, quien fue derrotado por Atena. Se puede decir que este punto es muy interesante. La sumersión del continente Mu. En la época de la Gigantomachia, el continente Mu, el cual es conocido como el lugar de nacimiento de los Clots sagrados, se hundió bajo las profundidades del Océano Pacífico. Con la sumersión del continente Mu, Clots que estaban siendo producidos, así como muchas vidas de maestros alquimistas, se perdieron. La verdad sobre la caída del continente Mu aún es incierta. Anexo: Mu proviene del continente Mu. A causa de la sumersión del continente Mu, las técnicas de producción y restauración de los Clots sagrados estaban perdidas. Actualmente solamente el Santo de Oro, Mu de Aries, quien vive en Ymir, es el único capaz de restaurar los Clots. Así, existe la teoría de que Mu sea descendiente del pueblo del continente Mu también. A ver, aquí es cuando nos hablan del continente Mu por primera vez. No confundir por favor con el continente Lemuria, porque muchísimas páginas de Saint Seiya y muchos fans que navegan por internet piensan que el continente de donde viene la raza o los ancestros de Mu y de Xion es Lemuria. No, no es Lemuria, es Mu. Se llama así como el Santo de Oro de Aries, Mu. Es uno de tantos continentes que hace muchos años se creía hipotéticamente que existieron. Hay muchas historias sobre ellos, pero en este caso en Saint Seiya existe el continente Mu. La guerra contra Ares. La batalla contra Ares, el dios de la guerra, fue considerada la más severa de entre las varias guerras santas que existieron. Se dice que Ares es el más cruel de entre los dioses. Ares lanza la semilla del conflicto en varios lugares del mundo, incitando a los humanos a la guerra. El ejército de Ares se divide en 4 batallones: llama, fuego, miedo y desastre. Ellos eran llamados guerreros dementes, berserkers, porque luchaban al límite, matando y destruyendo todo a su alrededor. Anexo: Hades y Ares. De acuerdo con la mitología griega, Hades era uno de los pocos que comprendían la crueldad de Ares. Muchos muertos derrotados en las guerras que Ares causaba se volvían residentes del inframundo gobernado por Hades. Además de eso, Hades parecía provocar la lucha entre Ares y Atena. La crisis de los santos. Dicen que la batalla entre los 4 batallones de berserkers y los santos de Atena continuaba sin descanso alguno siquiera. En esta época está registrado que 58 guerreros sagrados pelearon. Este es el mismo número total de santos de la actualidad. A propósito, hasta hoy es considerado que nunca hubieron 88 santos juntos al mismo tiempo en algún momento de la historia. Siempre hubo algún Clot faltante de portador. La aparición de los santos de bronce, plata y hasta de los renombrados santos de oro era inútil. Ellos aún eran inferiores numéricamente en batalla. Los santos de Atena eran derrotados uno después de otro por la brutalidad de los berserkers. Anexo 1. El Clot de Libra usado como arma. El Clot sagrado de Libra puede ser desplegado en 12 armas de 6 tipos. Entre tanto, el uso de ellas no es permitido a los santos, quienes usan sus propios cuerpos como armas. Solamente cuando Atena y el santo de Libra consideren correcto usarlas, los santos podrían empezar a utilizarlas. Aunque reviviendo la historia de las guerras santas del pasado, se considera que la guerra contra los berserkers es el único ejemplo confirmado de la utilización de las armas del Clot sagrado de Libra. Anexo 2. Los santos misteriosos. Aunque sea ampliamente conocido que sean 88 el total de santos, no es muy conocido quiénes son cada uno de ellos. Se afirma que 12 de ellos tienen como constelaciones protectoras a los 12 signos del zodiaco. Los santos de plata son doble, 24, es decir, que los santos de bronce serían compuestos por 48. Pero aún sumándolos a todos totalizan solo 84 personas. ¿Qué de los otros 4 santos? A ver, aquí se habla de 4 santos misteriosos, ¿no? Existen 12 de oro por 2, 24 santos de plata por 2, 48 santos de bronce. Entonces restarían 4 para completar los 88 santos de Atena. Este es un concepto que no solo ha aparecido aquí.
También ha sido mencionado en la sección de preguntas a Shion, de la cual ya hablé en un video anterior, que apareció en las revistas Tokumori, donde muchos fans le escribían cartas a Kurumada y este respondía como si fuera Shion de Aries, ¿no? Le preguntan también qué onda con esos 4 clones desconocidos. Y Shion, en su nivel de patriarca, dice que ese es un misterio y él no puede revelar o hablar sobre eso. Esto de los 4 clones desconocidos también ha sido tocado en la novela Saint Seiya Gigantomachia. En esta novela aparece uno de los 4 clones desconocidos, que es la constelación de Cabellera de Berenice, o Coma Berenices, ¿no? Y así se llama la constelación, que es la misma constelación que tiene el Santo Corona que aparece en la tercera película de Saint Seiya. En la película de Abel aparece Berenic de Cabellera de Berenice. Sí, qué coincidencia su nombre, ¿no? Y aquí también se juega con ese concepto de los clones desconocidos. Porque bueno, acá no son 4, son 3, pero esos son clots corona. Pertenecen a las 88 constelaciones, son santos de Atena bajo las órdenes de Abel para proteger a Atena. En teoría, al menos al principio. Por eso son santos corona. Bueno, eso como dato. Así que sí tenemos varias referencias a eso de los clots desconocidos que se mencionan aquí en la historia de las grandes guerras santas. La derrota de Ares. Atena permitió al santo de Libra el uso de sus armas contra los batallones de Ares. Los santos guerreros que recibieron las armas de Libra derrotaron a los berserkes en un abrir y cerrar de ojos. Con la aniquilación de sus batallones, se dice que Ares se refugió en el inframundo. La era de los humanos. Anexo. El hombre que vistió al Fénix por primera vez. Aquel que vista el clot sagrado de la constelación de Fénix, el cual es llamado el más poderoso de entre los clots de bronce, necesita hospedar suficiente cosmo como para soportar el poder del clot. Por eso, aunque se consideraba hasta ahora que jamás aparecería un santo capaz de vestir este clot, al fin él surgió. Este hombre es sin duda Ikki. A ver, tenemos aquí la afirmación de que Ikki es el primer santo de Fénix, según las investigaciones de la Fundación Grad, recuerden. Pero sí hay algo que contradeciría lo que dice aquí. En el manga original, Shion menciona que en la anterior Guerra Santa, de los 88 santos que pelearon, solamente quedaron Doko y él. Entonces, si en la anterior Guerra Santa pelearon 88 santos, chocaría con la afirmación de que Ikki es el primer santo de Fénix. Pero ojo, esto puede ser salvado gracias a Next Dimension. Recordemos que Ikki viaja al pasado, a la anterior Guerra Santa. Así que si Ikki ha sido el primer Fénix, de todas maneras tenemos un Fénix que peleó en la Guerra Santa anterior. Así que podrían haber estado los 88 y conservar esa idea de que Ikki fue el primer santo de Fénix. La descubierta isla Deathwing. Cierto día en una isla bajo la línea del Ecuador, un guerrero sagrado descubrió una cantidad de urnas de clots, las cajas de Pandora, nunca vistas antes. La isla donde estas cajas de Pandora descansaban solo podría ser parte del continente Mu. Así, ella fue llamada Isla Deathwing. Anexo. Sobre los clots negros. Dentro de las urnas de las cajas de Pandora descubiertas en la isla Deathwing, se dice que fueron colocados trajes sagrados negros. Sin embargo, no fueron los guerreros sagrados de Atena quienes comenzaron a usarlas. Solamente aquellos que habían sido privados del derecho de ostentar el título de santo, quienes apenas adquirieron poderes superficiales, personas que fueron incapaces de volverse guerreros sagrados se reunieron en la isla Deathwing. Dicen que aquellos clots fueron usados por ellos. El bloqueo de la isla Deathwing. Lamentando que los santos negros usen sus puños de guerreros sagrados para sus propios intereses, Atena bloquea la isla Deathwing. La real existencia de los santos negros solo fue confirmada cuando el bloqueo fue disuelto por Ikki. Anexo. El porqué de la máscara de Guilty. La máscara que cubre al santo tiene un inmenso poder que sella la isla Deathwing. La persona que se coloca esta máscara debe continuar luchando contra los santos negros que intentan destruir este sello. La Guerra Santa anterior. La Guerra Santa más reciente fue hace 243 años. Aunque se dijo que en aquellos días 79 santos combatieron, el mayor número de la historia, después del final fueron muy pocos los que restaron. El actual santo de oro de Libra, Doko de los 5 picos ancianos, es uno de los 2 únicos sobrevivientes, ya que la mayoría de santos perdió la vida en las intensas batallas. Esa Guerra Santa fue considerada un presagio para las próximas Guerras Santas. ¿Cuándo ocurrirá la próxima Guerra Santa? Estaría mal el dato que menciona la Fundación Grad
sobre la cantidad de santos que pelearon antes, ¿no? Este ha sido el mayor número de santos que han estado juntos hasta ahora, lo cual es extraño. Entonces los Clots no fueron creados todos al mismo tiempo, iban muriendo antes de que otros Clots fueran ocupados. No se aclara mucho esto. Entonces esta parte sí podemos decir como que la Fundación Grant no investigó bien o no tenía el dato completo, ¿no? Puede ser, ya que es un documento dentro de la serie. Anexo 1. ¿Qué santo era el antiguo papa? El gran papa asesinado por Saga era un santo de oro que luchó en la Guerra Santa anterior al lado de Doko. Sin embargo, aún no fue revelada cuál era la posición que el papa ocupaba como guerrero sagrado. Aquí parece estar guardada la clave para entender los misterios de la Guerra Santa. Anexo 2. ¿Qué es lo que Doko vigila? Con el noble sacrificio de tantos guerreros sagrados, el mal que se esparcía por la tierra fue derrotado en la Guerra Santa. Atena puso punto final al sellar a los espíritus malignos. Doko era un santo que sobrevivió a la Guerra Santa anterior, quedándose con la tarea de vigilar a los espíritus que habían sido confinados. Si pensamos en que una persona tan poderosa como Doko debe estar vigilando a los espíritus malignos, se puede decir que estos deben ser considerablemente fuertes. Bueno, aquí tenemos lo que les dije, ¿no? Este documento de la historia de las grandes guerras santas ya nos adelanta el nombre de Doko, ya nos adelanta que junto con el patriarca pudieron ser los únicos dos sobrevivientes de la anterior guerra santa, ya nos adelantan que Doko está vigilando espíritus malignos, y todo esto lo vemos en la saga de Hades, ¿no? Así que para mí es obvio que Kurumada fue o tuvo que ver con la realización de este documento. La era actual, la purificación del santuario. Junto a los 5 santos de bronce, Saori Kido, Atena, se adentra al santuario para barrer el mal que tomó, para así purificarlo. Anexo. Un santo de oro debería defender a la justicia. Aún sabiendo que el papa era malvado, y de las intenciones de Saori Kido, Atena, de purificar el santuario, algunos santos de oro osaron ponerse del lado del papa. Los santos, los guerreros sagrados, son guerreros de justicia que protegen a Atena. Por estar en una posición elevada, los santos de oro pueden inclinarse a pensar que solo el poder es justicia. Pero decir eso debería ser algo extremadamente anormal. ¿Será que alguien plantó la semilla del mal en sus corazones? En esta última parte ya, nos mencionan también que posiblemente alguien sembró la semilla del mal en los santos de oro, ¿no? Sobre todo me parece que se refiere a Saga porque aparece la imagen de Saga. Entonces, si pensamos en que este documento fue escrito casi al inicio de la saga de Poseidón, están haciendo referencia seguramente a Canon, ¿no? Que va a aparecer después de esta publicación. Porque siempre se dijo que Canon fue el que sembró la semilla del mal, ¿no? Que bueno, el lado malo de Saga siempre ha sido un misterio, ¿no? En Next Dimension se menciona que Caín y Abel han sido víctimas de un capricho, de una broma de los dioses, ¿no? Quizás Saga y Canon también, sobre todo Saga, ¿no? Porque siempre se dijo que la locura de Saga, o que Saga tenía doble personalidad, pero eso no explica cómo es que se le cambiaba el color del cabello, ¿no? Nunca especifican eso. Y cuando Seiya ilumina a Saga con el escudo de Atena, el lado maligno abandona el cuerpo de Saga en forma de un espíritu, ¿no? Entonces, bueno, eso no parece una doble personalidad común, ¿no? Debe ser una especie de maldición de los dioses. Ah, por cierto, si quieren saber qué pasó con el lado maligno de Saga, tienen que leer Senseiya Saint Sho. Ahí se ahonda un poco más en lo que ocurrió con ese espíritu maligno. Todavía se está viendo eso, así que no puedo dar una explicación definitiva hasta que no termine esa etapa, al menos de Senseiya Saint Sho. Si alguna vez aún yo te cuento Senseiya Saint Sho, ya lo explicaré, supongo. Pero bueno, ahí queda la historia de las grandes guerras santas. Espero que les haya gustado. Y ojo, hay una historia de las grandes guerras santas 2 que salió también en las revistas Tokumori, en esas donde salieron las respuestas que Shion hacía a los fans. Hay muchas cosas interesantes en esas revistas, y entre ellas existe la historia de las grandes guerras santas 2, pero nada más es una página doble que es mucho más corta y es una especie de resumen, actualización quizás, ya que esta sí fue publicada después de que ya la saga de Hades terminó en el manga. Es prácticamente lo mismo, nada más. Por ahí mencionan algo de los Clots divinos, nada más, pero son cosas que ya sabíamos. Y para los que llegaron aquí les voy a dejar dos links. Hace muchos años, con la ayuda de mi amigo Nicole, nos dedicábamos a traducir y editar en español
muchos documentos de Saint Seiya, ¿no? La verdad desearía tener el tiempo que tenía hace años. Como quisiera haber hecho mi canal de YouTube hace años, pero bueno. La cosa es que nosotros editamos muchos documentos oficiales de Saint Seiya. Entonces abajo en la descripción voy a dejar para que descarguen la historia de las grandes guerras santas. Esta que acabo de contar, 1, y la 2, que es más corta. La voy a dejar abajo para que las puedan leer ustedes mismos y la puedan disfrutar, ¿no? Y nada, ya saben, regálenme un like y compartan este video para que más gente conozca las historias de Saint Seiya. Y ya saben, cualquier duda o comentario déjenmelo aquí. Espero que este video les haya parecido informativo. Consideré necesario hacerlo porque más adelante vamos a hablar sobre más historias de Saint Seiya. Entonces pensé que sería bueno que conozcan cómo fue el inicio de todo este universo. Y nada, nos vemos en el próximo video. Dax Vidania.